Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. 90 minutos nada más voy a ocupar hoy. Lo bueno es que usted no tiene prisa. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, vamos a leer 4 versos o 5 versículos de la palabra del Señor. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Capítulo 5 de San Lucas, el versículo 4 hasta el versículo 8. Se lee la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga, hermano Hugo, copastor de la iglesia, y su amada esposa está por aquí hoy. Que Dios bendiga a la familia y a cada uno de los hermanos que trabajan aquí en la iglesia, ocupando siempre diferentes lugares, diferentes puestos, privilegios, pues que el Señor les bendiga. San Lucas capítulo 5, versículo 4 hasta el versículo 8, se lee la palabra y dice así. Cuando, ¿lo tienen, hermanos? Muy bien. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que el Señor añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Si usted puede mantener su Biblia abierta por algunos minutos de verdad conmigo, pues le voy a hacer mucho. No sé cómo el Señor va a hacer hoy. Esto es podemos decir, es un suceso tan profundo también, pero esperamos que el Señor pues nos ministre como solamente Él lo sabe hacer. Si puede permanecer su Biblia abierta, le agradezco, y posiblemente vamos a ver algunos versos todavía en este capítulo donde estamos en el transcurso del mensaje. En el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, mire que estoy dando un solo, ¿verdad? Los 3 versículos, encontramos a Jesús. Dice la escritura que Jesús llegó en un lago, o sea, en la orilla de un lago llamado Genezaret. La palabra del Señor nos dice que Jesús llegó en ese lugar, pero Jesús, hermano, creemos que cuando Él llega en cualquier lugar donde Él llegaba, siempre había propósito grande, ¿verdad? La gente que estaban cerca, o la gente que vivían en ese lugar o en esa región, escucharon la noticia que Jesús estaba por allí, y la gente dijeron: no vamos a perder el tiempo, tenemos que estar ahí porque queremos escuchar palabra del Señor. La gente quería escuchar palabra de Dios. Y resulta que la escritura dice que cuando Jesús, hermano, estaba allí, como quien dice, ¿verdad?, ya para predicar, la gente, dice, se agolpaba. Eso significa que la gente, hermano, se acercaban lo más que se podía, ¿verdad? Y parece que hasta empujaban a Jesús, porque era una multitud de personas y mucha gente quería estar tan cerca de Jesús. Mire, parece que esa gente se parecía mucho como la gente de Bayshore. Bueno, y la escritura nos enseña que
que viendo Jesús lo que estaba pasando, ¿verdad? Viendo Jesús lo que estaba pasando, Jesús dijo: no, si de verdad, si voy a estar aquí cerca, esta gente me van a empujar más. Lo que voy a hacer, dijo Jesús, inmediatamente vio, dice, que a 2 barcas que estaban cerca. Y esas barcas, una de ellas, o uno de esas barcas, pertenecía a Pedro. Y la escritura, hermano querido, nos dice que, yo estoy seguro que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me das el permiso de ocupar un momento esa barca que tienes ahí vacío, ya que está desocupado? Y el Señor le dijo: claro que sí, dijo Pedro, ¿verdad? Y después de que Jesús se sube en la barca, dice la escritura que Jesús le pide a Pedro, le dice: ¿por qué no muevas un poquito la barca para adentro? Como quien dice, para que la gente se sienta más tranquilo también, para que nadie pelee. Y Pedro dijo: está bien, Señor, muy bien. Ahora, me interesa leerlo, solamente para que usted vea. Yo ya expliqué un poquito, ¿verdad?, lo que es el verso 1, 2 y 3. Dice la escritura aquí, versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había hambre para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a tener hambre siempre de la palabra de Dios. Usted está aquí presente hoy porque tiene hambre de la palabra del Señor. Bueno, el versículo 2 nos dice: vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Me están siguiendo? Y dice: y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Lavaban sus redes. Dice la escritura que Jesús llegó en el momento cuando los trabajadores habían terminado la jornada en esa noche. Estaban lavando las redes, como quien dice, ¿verdad? Ya hemos terminado el trabajo y bueno, ya terminamos el trabajo, hay que lavar las redes y vamos a ir a descansar. Y lo tremendo que Pedro en ese día o en esa noche había experimentado un fracaso grande. En el momento del fracaso, hermano querido, de Pedro había fracasado toda la noche. En el momento del fracaso llegó Jesús. Llegó el que tiene poder para cambiar las cosas, el que tiene poder para cambiar historias. Verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco. Ese español está bien claro, ¿verdad? Y entrando en verso 3 estamos, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Muy bien. Y sentándose, eso significa que Jesús, estando en la barca, enseñaba desde la barca a la, ¿cómo dice?, a la multitud. No sé qué entiende usted de la palabra multitud. Me suena que era mucha gente. Y Jesús les explica la palabra. Terminando, dice el verso 4. Gloria a Dios, yo ya entré ahora en el verso 4. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le predica a la multitud. No sabemos sobre qué habló Jesús ese día, pero Pedro estaba cerca ahí. Y más creo yo y más sospecho yo, hermano, que la palabra de ese día era para Pedro, hermano. Aunque la multitud estaba ahí, pero como Pedro había experimentado un fracaso grande, no sabemos cómo estaba él, solo Dios sabe cómo estaba. Y creo que, otra vez les repito la frase, el mensaje en ese día fue para Pedro. La palabra de Dios, hermano, para Pedro. Y porque Jesús, terminando de hablar ante la gente, les dijo a la gente: hermanos, hermanas, amigos, esto ha sido la palabra del Señor. Les dijo a la gente, a todos. Y ahora Jesús se dirige a Pedro, como que dice: ahora, Pedrito, contigo es la cosa. Y recordemos que Pedro en esa noche había tenido una experiencia tan, podemos decir, tan desagradable. Gracias, pastor. Pedro toda la noche había trabajado. Y dígame usted, ¿conocía Jesús el fracaso de Pedro o no? Creo que Jesús conocía exactamente qué es lo que había pasado con él.
El Señor conoce qué es lo que está pasando con usted. Que el Señor conoce qué es lo que está pasando con todos nosotros. Muy bien. Ahora Jesús terminó de predicar. Ahora le da una orden a Pedro. Y le dice, boga mar adentro. Esa palabra boga mar adentro significa, Pedro, te veo muy en la orilla. ¿Por qué no entras un poco más adentro? Le dijo a Pedro. O le dijo a Pedro, métate más adentro, Pedro. Te quiero ver más adentro. Y luego tira la red, la atarraya, para pescar. Muy bien. Vamos a dejar a Pedro un momento quieto. En esta tarde, hermano querido, esta palabra creo que mi español siempre me traiciona, ¿verdad? Pero esta palabra pues lo aplicamos nosotros, ¿verdad? O sea, yo aplico la palabra de Dios para ustedes hoy. O la palabra del Señor es para usted y para mí en esta tarde, pues. El Señor en esta tarde me habla a mí y le habla a usted. Y el Señor, dice la Escritura, dijo a Simón, que sí, se dirigió a alguien, se dirigió a Simón. En esta tarde el Señor se dirige a cada uno de nosotros. Y el Señor nos habla y nos llama por nuestro nombre. Y el Señor, así como le dijo a Pedro, Pedro, métate más adentro. Ahora el Señor nos dice a nosotros, mira, Juanito, ¿por qué no entras más adentro? Te veo muy en la orilla. Albertito, métate más adentro. Como el Señor nos aprecia mucho, ¿verdad? Así nos llama Él. Sarita, te quiero ver más adentro. Aleluya. Rosita, métate más adentro. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Hay poder en Cristo. Y el Señor, hermano querido, nos dice en esta tarde, mira fuente de vida. Mira fuente de vida de Bayshore, métate más adentro. Gloria a Dios. Oiga lo que le digo. El hombre o el cristiano o el hermano se entregó a Cristo. Y la hermana se entrega a Cristo y dice, ya me entregué a Cristo. Ya me bauticé o ya me bautizaron en las aguas. Voy cuando puedo o vengo cuando pueda o cuando quiera. ¿Está adentro o está a la orilla? ¿Cómo lo ve usted? En la orilla. No, yo ya estuve el domingo en la iglesia. Creo que entre semanas le toca a otros. En la orilla. Yo ya leí la Biblia en la iglesia en la semana. Creo que no es importante leerlo. Está en la orilla. Tiene un cargo en la iglesia. Es muy puntual. Es muy cumplido. Y casi no falla en los cultos porque tiene un cargo, tiene un privilegio, ahí está presente. Y cuando llega un tiempo de cambio, un año de cambio, y posiblemente lo dejan sentado porque le toca a otro trabajar, y como ya no tiene un cargo, viene cuando puede y cuando quiere. Entonces a esa persona podemos decirle que está en la orilla. Porque amado hermano, una persona que entra adentro, eso significa, el Señor cuando nos dice te quiero que entres más adentro, significa toma el tiempo para orar. Entrar adentro significa toma el tiempo para leer la palabra. Separa el tiempo para ir al culto. No te conformes en venir solamente el domingo. Procura de venir entre la semana.
Cuando una persona, hermano, cuando una persona está adentro, significa que esa persona reconoce que necesita crecer cada día. Esa persona dice: yo necesito madurarme. No puedo estar todo el tiempo como estoy. Como está adentro, dice: no me conviene. Mire, tenemos algunos hombres en la palabra que están bien metidos, hermano. Por ejemplo, ese otro que estaba metido en el medio del problema, de la lucha, la prueba, dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, usted sabe, pero voy a dar un salto. Por último decía: una cosa, decía él, he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para querer en su santo templo. ¿Dónde encontramos nosotros a ese hombre? A ese hombre, ¿lo encontramos en la orilla o lo encontramos adentro? ¿Dónde lo encontramos? Está metido, hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermano querido, de meternos adentro. Porque si vamos a estar en la orilla, amado hermano, mire que, hermano Jorgito, aprovechando que lo estoy viendo ahí, me he encontrado con algunas personas. Mire, hermano, me he encontrado con hombres, con mujeres, con jóvenes, con señoritas que toman el micrófono y cantan, y la manera como lo hacen, y luego veo con una tarjetita, un carnet por ahí, y luego los veo así caminando, haciendo muchas cosas, y algunos de ellos les digo: ¿y cuánto tiempo tienes de estar aquí en la iglesia? Son 2 años, hermano Miguel. ¿Cómo no? ¿Y cuánto tiempo tiene de conocer a Cristo? Como amigo, hablamos con ellos. Pues son 2 años. Pero la manera como lo está haciendo las cosas, entonces inmediatamente digo: no, este no está a la orilla, este está adentro. ¿Me está siguiendo, hermano? Encuentra a otro y le digo: usted, hermano, ¿cuánto tiempo tiene de estar aquí? 22 años, hermano. ¿Y tiene algún cargo en la iglesia, hermano? Pues viera que no tengo ningún cargo, y a mí nunca me ha dado ni un privilegio en la iglesia, y creo que ni me van a dar. O sea que ya pasó 20 años sentado y piensa estar 20 años más igual. Que eso no pase con usted. Eso le va a pasar a usted si usted no se va a meter adentro, amado hermano. Si usted le va a decir al Señor: Señor, permita, Señor, conocer más de tu gloria. Yo quiero experimentar más de tu presencia. Señor, yo quiero crecer cada día. Hermano querido, usted va a conocer la gloria de Dios. Y lo tremendo, amado hermano, que esa gente que le digo que lleva 22 años y no hacen nada, y ven al otro que tiene 2 años y se levanta y lo ponen allá arriba. Y dice: ¿y por qué lo ponen hasta allá arriba a él? ¿Y por qué? Dice el otro, ¿verdad? Y yo le digo: ¿y por qué no se mete adentro? Pues, hermano, métase adentro. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor te quiere ver adentro. Cuando usted, hermano, está adentro, hermano querido, en la profundidad, usted reconoce que está aquí por la voluntad del Señor. Usted reconoce que el Señor lo alcanzó a usted para alcanzar a otro para Cristo. Hermano, usted, los ojos suyos van a estar abiertos completamente. Muy bien. La orden de Jesús es: métate adentro y echa la red para pescar. Verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que me gusta a mí del verso 5, hermano Hernán? Es un viejo amigo también. O perdóneme, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Un buen hermano en Cristo. Lo que me gusta, hermano Hernán, dice que Pedro, en el momento cuando Jesús le manda para que entre adentro, Pedro no escondió nada. Pedro no escondió nada. Pedro le dijo a Jesús exactamente lo que había pasado con él. Le dijo: Señor, le dijo, toda la noche he trabajado y no he pescado nada. Es como que dice: Señor, le dijo: Maestro, estoy derrotado, le dijo a Jesús. Estoy fracasado, Señor.
Jesús, o sea, Pedro, hermano, se abre. Pedro fue sincero. Pedro le dijo toda la verdad a Jesús, qué es lo que había pasado con él. Con nosotros nos pasa eso. ¿Y cómo está, hermano Miguel? Pues bien, hermano, aunque está como un resorte bien torcido. ¡Aleluya! ¿Y cómo está la familia, hermano? Pues mire que está bendecida, aunque está de cabeza. ¿Y cómo está el ministerio? Pues prosperado, aunque, hermano, casi desaparecido. ¿Me están siguiendo? El problema de nosotros es que el problema de nosotros es que aparentamos ser una cosa cuando somos. Mire usted, Pedro, hermano, Pedro le dice. El Señor Jesús, hermano querido, le gusta mucho cuando nosotros le contamos a Él las cosas que están pasando. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en el trabajo tuyo? ¿Qué está pasando en tu ministerio? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu estudio? ¿En tu noviazgo? Hermano, perdonen que tal vez no estamos para dar una conferencia o pero para matrimonio, ¿verdad? O consejería, pero espero que usted lleve algo hoy. Pero mire, cuéntele a Cristo todo. Cuéntele al Señor todo. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dice Pedro, le cuenta a Jesús todo. Señor, he trabajado pero bien fuerte, Señor, desvelado, cansado, con un frío, Señor, y nada he logrado hacer. Pedro no estaba dispuesto, hermano, de regresar otra vez a pescar, porque estaba, hermano querido, porque toda la noche había trabajado. Pero la última frase del verso 5 dice: más en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa esa frase? Significa que Pedro, Señor, si yo soy un pescador. Y miren, hermano, y recordemos que Pedro era un maestro en la pesca. Era un maestro, era un profesional. Y Jesús le estaba diciendo a un profesional: Pedro, ¿por qué no entras un poco más adentro y echas la red allá? Y Pedro posiblemente hasta se ríe y dice: Jesús no sabe dónde se pesca, yo sé dónde se pesca. Un ejemplo, ¿verdad? Y Pedro en ese momento parece que no entendía lo que Jesús le decía, porque le dijo, como quien dice: Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo en este momento. En este momento tu idioma me hace un poco difícil de entender, pero lo voy a creer, pues. Voy a creer, en tu palabra voy a echar la red. Significa, amado hermano, si hay momentos que Dios te dice algo, o hay cosas que en la vida tuya está pasando y tú no entiendes, tranquilo, hombre, no te preocupes. El problema de nosotros, hermanos, es que venimos y decimos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Tranquilo, Dios tiene control de todo. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿No ve que cuando Elías estaba allá en la cueva? En la cueva estaba Elías, y Jesús, o sea, el Señor lo encuentra y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice al Señor: Señor, todos los profetas han muerto y me están buscando a mí para matarme. Si me matan a mí, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Le dijo al Señor. Elías en ese momento se parece puro guatemalteco, hermano. ¿O qué dice usted? ¿O salvadoreño? Porque se creía el único y se equivocó, porque porque el Señor le dijo en ese momento, Elías le dijo: te equivocaste, porque yo tengo en el otro ladito, tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. ¿Cuánto dicen el nombre del Señor? Lo que significa que el Señor le dijo a Elías: Elías, tú piensas que eres el único, pero hay 10 mejores que tú, o hay 7,000 mejores que tú. Siempre hay otros mejores que nosotros. ¿Lo creen ustedes, hermano?
Por eso, si nosotros estamos aquí, hermano, por la gracia del Señor, portémonos bien, hombre. Si hay otros que están esperando este puesto de nosotros, si nosotros lo dejamos, hermano, otros lo van a ocupar y lo van a hacer bien. Y lo van a hacer mejor, dice el hermano Hernán y el hermano Pastor. Siempre hay otros que están dispuestos, hermano, a ocupar el puesto. Tenemos el caso, ¿verdad? Cuando Judas, hermano querido, dejó el grupo, ¿verdad? Dice que después los apóstoles no hallaban ellos a quién colocar porque estaban dos dispuestos para ocupar el cargo, el puesto. Es otra historia, ¿verdad? Muy bien. No entiendo, pero te voy a creer, dijo Pedro. Señor, yo no entiendo qué está pasando conmigo. Yo no sé qué quieres hacer conmigo que estoy aquí en este lugar. Pero si tú me has colocado en este lugar, Señor, solamente voy a confiar en ti, voy a creer en ti. Y yo sé que algo bueno pasará en mi vida. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Verso 6. Sígueme, verso 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Lo están viendo? Habiéndolo hecho, esa frase me parece que Pedro actuó. Me parece a mí que Pedro accionó. Pedro dijo: Señor, no te entiendo, pero lo voy a hacer. Y Pedro agarra, y recordemos que Pedro era un profesional para tirar la atarraya, la red. Yo no sé si entre nosotros hay algún pescador profesional también, que Dios le bendiga. Yo sé que nos puede enseñar cómo se tira esas redes, hermano. De verdad. Si Pedro hermano no era un pescador como algunos, ¿verdad? Cuando dicen vamos a ir a pescar, dicen vamos a pescar, dicen con la varita, dice el pastor. Mire, hermano, un pescadito así, mire, hermano, todo el día. Y le preguntan: ¿y dónde fue, hermano? Fuimos a pescar, dice. Es que Pedro sabía cómo tirar la red. Pedro sabía. Y él dijo y accionó, dice la palabra del Señor, y habiéndolo hecho, tiró la red. Y parece que Pedro no necesitó tirar 3-4 veces. Una sola vez parece. Mire, hermano, una sola vez, habiéndolo hecho, significa accionó. El problema de nosotros es que no accionamos. El Señor nos ordena. El Señor nos dice: no, hombre, te quiero ver orando. Sí, Señor, pero mejor voy a estar un día descansando hoy. Mañana voy a estar, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos dice: busca mi presencia. Y nosotros decimos: es que hay otra cosita que hacer hoy. Lea mi palabra. Sí, Señor, pero ya lo leí en la iglesia. No accionamos. Pero Pedro accionó, habiéndolo hecho. Pero viene el resultado aquí. Dice: encerraron gran cantidad de peces. No sé qué significa para usted la palabra gran cantidad. Mucho, bastante. No sabemos cuántos cientos. Pero la cosa, hermano, encerraron gran cantidad de peces. Mire, hermano, una sola vez necesitó Pedro. Creo que con Pedro, hermano, cuando él tiró la red, hermano, una sola vez. Y Pedro estaba acostumbrado, cuando él tiraba la red, no sé cuánto tiempo, segundos o minutos, él movía la red para sacarlo. Intentó hacerlo y mire lo que pasó. No podía mover la red porque la red estaba llena. Posiblemente Pedro, cuando levantó la red, se dio cuenta que algo había pasado ahí. ¿Sabe una cosa, hermano? Más creo que Jesús, cuando le ordena a él entrar adentro, es porque Jesús sabía que por ahí estaban los peces. Pero no solamente sabía Jesús dónde estaban los peces, sino que también estoy seguro que él mismo ordenó a los peces. Posiblemente él habló a los peces y les dijo: oigan todos, júntanse y métase en la red. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Porque el Señor tiene autoridad, o sea, tiene dominio, tiene poder sobre todo lo que se mueve. Recuerda usted cuando a Jonás lo tiran en el agua. Dice la escritura que
el Señor había preparado un gran pez. Eso significa que el Señor ordenó al pez, y posiblemente el pez en ese momento estaba durmiendo, ¿verdad? Y el Señor lo habla y le dice, no sé cómo se llamaba, porque dice que a todos el Señor conoce por nombre. El Señor le dijo, mira, perdóname, estás descansando, estás disfrutando tu siesta en este momento, pero necesito que me hagas un trabajo hoy. Y le dijo al pez. Y el pez dijo, ¿cómo no, jefe? Le dijo, ordene, yo estoy dispuesto de hacerlo. Mientras que el otro que iba en la barca, hermano, era un haragán y un necio, ¿verdad? O un desobediente, gracias, hermano. Y el Señor le dio la orden a él. Le dijo, mira, cuando a ese lo van a tirar en el agua, solamente lo tragas nada más, y para que, es que quiero enseñarle algo a él. Muy bien. La cosa, hermano querido, vamos ahora a lo que sigue aquí, la parte última del verso 6 dice, y su red, ¿qué pasó? Se rompía. Ahora Pedro, tratando de sacar la red, hermano, según él tenía algunos peces solamente. Cuando él trató de sacar la red, en vez de sacar los peces, hermano, mire, hermano querido, se dio cuenta que la red comienza a fallar. Se estaba rompiendo, aunque no se rompió completamente, pero se estaba rompiendo. Y Pedro en el momento dijo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y lo tremendo que Jesús estaba cerca de Pedro, mirándolo. Y posiblemente Jesús lo estaba mirando, posiblemente Jesús lo estaba diciendo, mira Pedro, ya ves, tú eres mal pescador, le dijo, y tu red no sirve. Mire, hermano querido, si a Pedro en ese momento, hermano, el problema es que, hermano, si todos los peces habían caído en la red, si la red se hubiera rompido completamente, ¿qué iba a pasar con los peces en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con los peces? Hubiera perdido los peces. Y Pedro dijo, no, si estos peces llegaron, si esta bendición cayó, es que yo no tengo que perderlo, tengo que retener esa bendición. Tengo que resolver el problema, dijo Pedro. Y Pedro inmediatamente dice la palabra del Señor, como ya no podía solo, dice la Escritura que estaban otros cerca de él, eran compañeros. Dice la Escritura que los llamó. Tal vez no voy a explicar todo lo que pasó allí, pero la cosa es que los llamó. Estamos ya en el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Otro problema. El pobre hermano estaba solo, pero Pedro no dijo él, no hay problema, yo sé cómo hacerlo, no necesito la ayuda de nadie. No, Pedro sabía que necesitaba la ayuda del Señor, y también necesita la ayuda de otros. El problema de nosotros es que a veces nos creemos suficientes. Nos creemos suficientes y decimos, no, es que yo sé manejar las cosas a mi manera. Es que lo tengo todo bajo control. Sé cómo hacer las cosas. Otros dicen, no, es que yo tengo experiencia para esto. Y mire, hermano, y resulta que fracasamos. Pero Pedro dijo, necesito la ayuda de esta gente, dijo Pedro, necesito la ayuda de ellos ahora. Y Pedro dice que los llamó, y lo tremendo es que los otros que estaban en el otro lado, hermano, entendieron lo que estaba pasando con Pedro. Porque dice la Escritura, vinieron a ayudarles y llenaron ambas barcas. Y mire, ahora ya no es una barca que se llena, ahora son dos barcas que se llenan. Eso significa, amado hermano, cuando usted se acerca con alguien, oiga usted, cuando usted se acerca con alguien que es bendecido, con alguien que tiene la gloria de Dios en su vida, con alguien que tiene la comunión con Dios, con alguien de verdad que está bien fundamentada la palabra del Señor, hermano, usted algo aprende, usted es bendecido también. Porque aquí vemos a estos que se acercaron a Pedro y fueron bendecidos.
El problema de muchos de nosotros es que nos acercamos con mucha gente que ni sabemos quiénes son. Cualquier cosita que nos pasa le contamos a todo mundo. Le contamos, mire, comenzamos tal vez con la comadre, ¿verdad? Y después, por último, le contamos a Dios las cosas. La palabra del Señor nos dice aquí, amado hermano, llenaron las barcas, pero mire usted la última frase del verso 7 que dice, de tal manera que se hundían. Aquí hay otro problema, hermano. Mientras las barcas estaban llenas, y no ve usted pues que por poco se hunden en las barcas, hermano. Parece que con todo Pedro se iban a hundir. Y Pedro posiblemente dijo a sus compañeros, no, es que si vamos a echar más peces aquí, de verdad esto se va a hundir, dijo Pedro. Lo que significa, amado hermano, es que el Señor quiere bendecirnos a los que estamos aquí. ¿Cuánto lo creen? El Señor quiere bendecirnos. Y el problema es que el Señor, hermano, mire, ahora le voy a poner un ejemplo aquí, un ejemplo nada más así un poco breve, ocupando los dos versos 6 y 7. Es un ejemplo que voy a poner. El hermano cuando estaba bien pobre, le llamo yo, usted llame, tal vez usted puede decir cuando estaba fracasado o cuando estaba fracasada, no sé cómo puede decir usted, pero el hermano cuando estaba pobre, la hermana cuando estaba bien pobre, tal vez no tenía un trabajo, no tenía un lugar donde vivir, hermano, estaba, pero tal vez, como se dicen, sin nada pues. Mire, hermano, faltaba 10 minutos para el culto y estaba en la puerta. Si hay 3 cultos a la semana, casi no pierde los 3 cultos a la semana. Y cuando llega el culto, hermano, se ocupa la silla y le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo dependo de ti. Pero como Dios es bueno, hermano, el Señor lo comienza a bendecir. Y mire, amado hermano, no estamos diciendo que la bendición es mala, sino que el problema es que cuando, hermano querido, el Señor nos bendice y nosotros nos descuidamos de la comunión con el Señor. Cuando llega la bendición, en vez de nosotros ser bendecidos, hermano, mire, la bendición ha hundido a mucha gente. Ahora usted busca al hermano, busca a la persona y dice, y aquel hermano que siempre se mantenía aquí decía que dependía del Señor. Ajá. Ya no puede venir al culto, no hay tiempo para eso. Mire, hermano, ¿cómo lo vemos a esa persona? Hundido. La bendición material pues lo hundió. Entonces, hermano querido, significa que nosotros necesitamos decir al Señor, Señor, ayúdanos. Aleluya. Señor, danos la bendición. Y Señor, que cuando llegue esa bendición en las manos nuestras, Señor, en vez de que nos hunde, nosotros vamos a darte la gloria, Señor, vamos a darte la honra y vamos a bendecir tu nombre, Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Lo que nos enseña, hermano querido, este verso es que sobre todas las cosas, hermano, pidamos al Señor que nos ayude siempre a tener siempre comunión con el Señor. Comunión. Y cuando alguien tiene comunión, esa persona que tiene comunión significa que piensa en la oración, piensa en la palabra de Dios, piensa en el culto, piensa en la iglesia. El ayuno falta 2 semanas, pero ya está pensando en el ayuno. Cuando la vigilia falta 1 semana, ya está pensando en esa vigilia porque está en comunión con Dios. Está conectado con Dios, ¿verdad? Pero la persona que no tiene comunión, hermano, si llega una noticia y dicen, hermano, cerramos la iglesia 6 meses y luego un nuevo aviso, gloria a Dios, mire. Mejor para esa persona.
porque no le interesa la comunión. Pero gloria a Dios, amado hermano, que los que estamos aquí en este momento, cada persona, hermano querido, que está aquí ha experimentado un momento difícil. Han habido enfermedades, han habido muchas cosas, hermano, conflictos. Solo Dios conoce, hermano, lo que usted ha experimentado, lo que usted está experimentando. Pero si usted está aquí presente, significa que usted está conectado del Señor. Significa, y nosotros, hermano, para poder ser cristianos victoriosos, necesitamos tener siempre la comunión con el Señor. Versículo 8. Dice la escritura: viendo esto Simón Pedro, ¿qué pasó con él? Cayó de rodillas ante Jesús. Pedro era un discípulo, pero parece que no lo había conocido completamente quién era Jesús. Pedro posiblemente miraba muchas cosas que el Señor hacía, pero él realmente no había experimentado en su vida lo que es, hermano querido, podemos decir, el poder de Dios. Pedro era un seguidor solamente. Y qué delicado, hermano querido, ser solamente un seguidor de Jesús sin haberle experimentado. Por eso es que cada día nosotros, hermanos, necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar tu presencia. Yo quiero experimentar tu gloria. Cuando Pedro, amado hermano, vio a los peces ahí, la escritura dice que tuvo temor. Pedro, hermano, tuvo temor porque la escritura dice que mirando a los peces y miraba a Jesús. Y Pedro decía, en ese momento Pedro no dijo: Señor, pero qué buen pescador soy yo, ¿verdad? No, hermano, Pedro dice la escritura que en ese momento le dice al Señor: Señor, yo no merezco estar aquí cerca de ti, le dijo. Señor, yo no merezco estar en tu presencia, le dijo. Señor, yo soy tan pequeño, le dijo a Jesús, tú eres grande. Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo soy pecador, tú eres Dios. Tú eres santo, le dijo a Jesús. Por eso le dijo: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Cuando una persona, amado hermano, de verdad, cuando se le abre, porque hasta aquí a Pedro se le abre los ojos espiritualmente, podemos decir. Cuando una persona, hermano, tiene los ojos abiertos espiritualmente, reconoce y puede decir: hermanos, yo estoy en este lugar, no merezco estar aquí, estoy aquí por la misericordia del Señor. Estoy aquí por la gracia del Señor. ¿O usted cree que estamos aquí por ser dignos o por ser perfectos? Dios conoce, hermano, la historia de cada uno. Y mire, la historia nuestra antes de conocer a Cristo no era tan buena. ¿Y dónde el Señor nos ha colocado? Y Pedro en ese momento reconoció eso y le dijo al Señor: Señor, no merezco estar en tu presencia. Ahora, cuando Pedro estaba de rodillas diciendo: Señor, aparte de mí soy hombre pecador, como quien dice: Señor, ahora entiendo que el éxito está solamente en ti. Ahora, Señor, entiendo que la bendición solamente viene de ti. Ahora Pedro le dice a Jesús: Señor, ahora reconozco que sin ti nada podemos hacer. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? El problema de mucha gente después de estar fracasado, el problema de mucha gente después de estar hundido, después de estar, hermano, destartalado, después de estar por allá, hermano, pero bien perdido, por así decir. Y el Señor con su bendición nos alcanza, el Señor con su bendición nos transforma, el Señor, hermano, le da éxito, le da bendición. Creen que son ellos que han logrado hacer eso, hermano. No, eso es la mano del Señor. ¿Cuánto bendicen al Señor, hermano? Y parece que a esa gente les pasa como le pasó. Bueno, dice la escritura, nos habla sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Usted ha leído esa parte donde dice que Jesús entró y Jesús entró en Jerusalén sentados o montados sobre una asna.
un pollino, algunos dicen una burrita. Por ahí vamos, ¿verdad? Y la escritura dice que cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente lo estaba recibiendo, la multitud estaba ahí. Le daban gritos, le decían: Hosana, 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 bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que levantaban palmas y todo, hermano querido, y la burrita creyó que el grito y la alabanza era por ella. Y la burrita, mire, entrando y viendo el grito de la gente, y la burrita, mire, caminando de esta manera, mirando por todos los lados. Pero el homenaje no era para ella, el homenaje era para el que iba arriba. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor, hermano? Y así hacemos nosotros. El Señor nos levanta, el Señor nos comienza a bendecir, el Señor comienza a hacer cosas buenas con nosotros y creemos que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas. En vez de decir la honra, la gloria, la alabanza, la honra, la alabanza, la victoria te pertenece, Señor. ¿Cuánto bendice que el nombre de Cristo? Gracias, Dios. Soy hombre pecador, le dijo. Pero Jesús le dijo algo: no temas, Pedro, le dijo. No temas, le dijo. Ahora, como ya aprendiste pescar, le dijo a Pedro, ahora ya no vas a pescar. Y posiblemente Pedro le dijo a Jesús: entonces no me estás enseñando a ser un buen pescador. No, Pedro, eso es una lección para ti, para que veas que conmigo todo se puede. Porque hoy en adelante, le dijo Jesús, vas a ser pescador. ¿Cómo la frase voy a usar yo ahí? Jesús le dijo a Pedro: ahora, hoy en adelante vas a ser pescador, pero no de peces, sino de peces de 2 pies, pues. Vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescador de hombres rebeldes, que no entienden, que no buscan a Dios, desobedientes. Y creo que lo que Jesús enseñó a Pedro en ese momento, amado hermano. Y mire, el Señor le dijo eso a Pedro: vas a ser pescador de hombres. Y Pedro en el momento dice la palabra: Señor, cuando estaba recibiendo esa palabra, dice la escritura que las 2 barcas que estaban llenas, porque recordemos que las barcas estaban todavía en el agua, pero vemos el verso 11. Con esto terminamos. Cuando trajeron a tierra las barcas, significa que Pedro no dejó abandonado las barcas en el agua, ni los peces en el agua, sino que Pedro terminó el trabajo que había hecho ese día. ¿Lo está mirando? Cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Significa que Pedro terminó lo que había comenzado a hacer. El problema de muchos de nosotros es que solamente comenzamos a hacer las cosas y dejamos siempre a medias. Pero Pedro, mire, hermano querido, él terminó el trabajo y ahora abandona todo y sigue a Jesús. Pidamos al Señor que Él nos ayude a hacer las cosas completo, o hagamos las cosas bien. No me he encontrado con mucha gente, hermano. No le digo a usted que, hermano, en mi propio lugarcito, con mi grupo de gente, le decimos a alguien: hermano, a usted el 2020 le toca llevar el control del libro de la iglesia. Un ejemplo, hermano. Yo no sé de qué libro estoy hablando yo, pero es un ejemplo. Muy bien, dice la persona, recibe el libro. Y le dijeron que el trabajo es para 1 año. Y mire lo que pasa. Si la persona recibe ese libro el 1 de enero, tiene que entregar el 31 de diciembre del mismo año. Un ejemplo, ¿verdad? El mes de abril, la persona me busca y me dice: hermano Miguel, aquí está el libro, ya no sigo más. Está dejando el trabajo a medias. La voluntad del Señor es que usted no deje el trabajo a medias. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer las cosas completamente. Cumple con su cargo, hermano querido.
haga el trabajo que le han puesto en sus manos en este lugar. En el nombre del Señor, haga las cosas, trate de hacer las cosas bien para la gloria del Señor. No para esperar un reconocimiento de la gente, no para esperar un diploma de la gente, no, hermano querido, porque en usted hay agradecimiento, y si usted es agradecido con Dios, usted va a hacer las cosas bien. Dejándolo todo le siguieron. Significa que Pedro parece que no había tomado muy en serio seguir a Jesús, por lo que veo aquí. Ahora Jesús tuvo que enseñarle algo a Pedro y luego Pedro aprender y entender, ¿verdad? Espero, amado hermano, que el Señor, hermano querido, nos haya ministrado con esta meditación de la palabra en esta noche, en esta tarde. Cuando Jesús llegó, los trabajadores estaban lavando las redes. Significa que usted no debe darse por vencido. O sea, no se dé por vencido. Si usted ya trabajó y luchó y no pasó nada, usted trató de hacer algo en la vida y no lo pudo hacer, el caso no está perdido. Mire, hermano querido, Pedro estaba fracasado, pero Jesús le dio una segunda oportunidad. Lo que significa, hermano querido, es que a usted en este día lo que le digo es que no se desanime y no se desespere y no se dé por vencido. Si usted ya luchó, mi hermano, ya hizo muchas cosas y como que nada se ha logrado, tranquilo, tome calma, confiemos en el Señor. Y el Señor le dice en esta tarde, tranquilo, ya probaste tú, vistes que no se puede, pero confía solamente en mi palabra y verás lo que va a pasar. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacerlo de nuevo? El Señor encuentra a un Pedro fracasado, le da una oportunidad, le da la orden. Pedro, sin entender la orden, lo hizo, actuó y vio con sus ojos, hermano, la gloria de Dios en su vida, la bendición del Señor. Y de la misma manera el Señor hará con nosotros. El Señor nos dará la oportunidad, y así como Pedro vio con sus ojos la bendición del Señor, nosotros veremos con nuestros ojos la cosecha, la bendición. Porque hemos declarado y hemos creído que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Hay poder en Jesús, aleluya. Esperando, queridos hermanos, que una vez más les digo que esta meditación de la palabra del Señor pues les haya ministrado y usted haya aprendido algo nuevo hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Recuerde una vez más, el Señor nos ha dicho en esta tarde: no te quiero ver donde estás. Es importante que entres un poco más adentro. Es importante que entres adentro. Es importante que te sometas más. Porque si vas a estar ahí donde estás perdiendo el tiempo. No hay fruto, no hay cosecha, no hay nada. Todo el tiempo va a estar reclamando, diciendo: casi no siento la presencia de Dios en la iglesia. Los hermanos casi no cantan bien. La gente ni saludan. ¿Por qué? Porque usted siempre está en la orilla y usted anda viendo a la gente. Pero cuando usted ya está adentro, amado hermano, no le interesa, hermano, qué es lo que está haciendo la otra persona. Lo que le interesa a usted es, hermano querido, gozarse de la presencia del Señor. Este es muy amplio, pero usted es una persona bien entendida. Creo que es bien suficiente la palabra del Señor en esta tarde. Nos ponemos un segundo de pie y después vamos a orar de rodillas todos. Pero vamos a poner un momento de pie, hermano querido. En este momento... Todos
Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.